Para enero de 1945, las tropas de la Unión Soviética ya se ubicaban a tan solo 60 kilómetros al este de Berlín, en las orillas del río Oder. Podemos ver el primer frente ucraniano al mando del general Georgy Zhukov, que tendría que superar una importante barrera geográfica como lo eran las colinas de Silo, que precisamente aquí se llevaría una de las batallas más cruentas y horribles antes de que las tropas del Ejército Rojo tomaran por asalto la capital del Reich. Luego tenemos al primer frente ucraniano al mando del general Iván Konev y finalmente el segundo frente bielorruso al mando del general Konstantin Rokossovsky, aunque Rokossovsky se encontraba un poco atrasado debido a que había ido por la parte de Pomerania y se le encargó el balcón del Báltico. Además tenemos que Zhukov se sentía muy presionado por el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, para tomar la capital del Tercer Reich lo más pronto posible, especialmente antes que los aliados anglo-estadounidenses, porque la Unión Soviética había sufrido demasiado, tanto materialmente, militarmente, por el número de vidas. 28 millones de soviéticos habían perdido la vida durante esta Segunda Guerra Mundial y obviamente para el líder de la URSS era importante como retribución, además que desde el punto de vista político, era muy importante tomar la capital del Tercer Reich, por lo que las tropas de la Unión Soviética se prepararon con un enorme personal, alrededor de 2,5 millones de hombres. Con 6.280 tanques y un número similar de cañones, el Ejército Rojo se preparó para tomar asalto la capital del Reich. Para evitar que los aliados anglo-estadounidenses tomaran la capital de Alemania, Stalin estuvo manteniendo intensas comunicaciones con el general estadounidense Dwight Eisenhower, y le hizo creer que para ellos Berlín no era tan importante, que lo más importante era atacar por el sur y el centro de Alemania, porque ahí se concentraban las principales fuerzas que quedaban de la resistencia de la Wehrmacht. Entonces Eisenhower, convencido por Stalin, más bien engañado por Stalin, decidió enviar la mayor parte de sus tropas hacia esta zona, desmotivando a sus propios hombres que querían alcanzar la capital del Tercer Reich. Para ese momento Stalin creía que había logrado engañar a Eisenhower con el fin de desviar las tropas estadounidenses hacia el sur de Alemania. El sur, aunque la paranoia del Stalin le hizo pensar que a su vez tal vez Eisenhower lo estaba engañando cuando realmente él también quería llegar a la capital de Alemania, lo cual hizo que Stalin presionara de manera muy intensa a sus generales, el general Georgy Zhukov y el general Iván Konev, que iban a la vanguardia de este avance para que tomaran la capital. De hecho, los hizo venir en varias ocasiones hacia Moscú, que ellos viajando en avión, para decirles que era importante que ellos tomaran primero la capital del Tercer Reich, dado que la Unión Soviética había sufrido demasiado desde el punto de vista material, pero sobre todo desde el punto de vista de la pérdida de vidas. Hay que recordar que 28 millones de ciudadanos de la Unión Soviética habían perdido la vida en esta Segunda Guerra Mundial, de tal forma que ellos tenían que adelantarse y tomar la capital del Tercer Reich. Aquí vemos que tanto el general Georgy Zhukov como el general Iván Konev quería cada uno por su cuenta tomar la capital y llevarse la gloria él solo. Esto le convenía mucho al líder de la Unión Soviética porque así había una rivalidad entre sus generales, lo que los motivaba a esforzarse aún más por tomar la capital de Alemania en un tiempo récord. Vemos que Stalin solía llamarlos desde las líneas del frente, algo muy inconveniente, no es lo mejor alejar a un comandante de su ejército cuando se está a punto de llevar un asalto, pero lo hacía con el fin de darles más instrucciones y al mismo tiempo ejercer más presión sobre ellos para que se esforzaran el doble o triple o lo que fuera necesario para poder tomar la capital de Alemania. Ahora tenemos que para enero de 1945, como ya se había mencionado, las tropas de la Unión Soviética estaban a punto de tomar la capital del Reich, aunque el general Zhukov quería asegurar primero sus flancos, porque podía haber un movimiento de envolvimiento por parte de lo que quedaba del ejército de la Wehrmacht. Así que se detuvieron en este punto y empezaron a asegurar los flancos, especialmente lo concerniente al balcón del Báltico, lo que en gran parte se delegó para que llevara a cabo el despeje de esta zona al general Konstantin Rokossovsky al mando del segundo frente bielorruso. Así llegamos finalmente hasta marzo de 1945, cuando ahora sí se empezaron a armar, se empezaron a enviar provisiones, se empezaron a hacer todos los arreglos para la toma de las colinas de Silo.
Pero ¿por qué las colinas de Silo? Bueno, las colinas del Silo se encontraban en la ribera oeste del río Oder. Este río Oder se encontraba a 60 kilómetros del este de Berlín y presentaba la última barrera natural antes de alcanzar la capital del Tercer Reich, aunque este accidente geográfico representaba una muy importante posición estratégica desde el punto de vista de la Wehrmacht. El general Georgy Zhukov solía visitar las líneas del frente con el fin de deducir qué tan difícil o qué tan fácil era tomar un determinado accidente geográfico. Pero en este caso, como ya se ha mencionado en otros videos, Zhukov no fue personalmente a ver las colinas del Sido y dejó que los informantes del Ejército Rojo tomaran fotografías, lo cual no le permitió definir claramente, desde un punto de vista tridimensional, la enorme barrera defensiva que significaba este accidente geográfico, lo cual lo dejó con una visión muy sesgada de cómo iniciar su avance con el fin de tomar esta posición, lo que terminaría siendo un error muy grande porque perdería un gran número de vidas, un gran número de equipo contra las fuerzas de la Wehrmacht que supieron defender hábilmente esta posición geográfica. Hay que decir que el comandante encargado de la defensa de estas colinas era el general alemán Heinrich. Heinrich en un principio no estaba destacado o tenía un cargo importante en este grupo de ejércitos que iban a defender el este de Alemania y que se iban a concentrar en estas colinas. Lo que pasa es que para finales de 1944, Hitler había designado al jefe de las SS y la Gestapo, Heinrich Himmler, como el comandante del grupo de ejércitos del Vístula. Pero Himmler tuvo una actuación espantosa y tremendamente irresponsable al mando de este grupo de ejércitos. Simplemente no le importaba saber el número de efectivos con los cuales contaba, el número de tanques con los cuales contaba, y solamente se la pasaba dando órdenes grandilocuentes de manera similar a como lo hacía Hitler en esos últimos días del Tercer Reich, ordenando contraataques imposibles. Fue lo único que hizo, y al final el general Guderian tuvo que interceder a su favor porque realmente Himmler ya quería abandonar ese puesto, y Guderian se ofreció a Himmler para decirle a Hitler que Himmler ya no estaba ya no se sentía cómodo en dicho puesto y que sí podía ser relevado. Entonces Himmler no dejó pasar la oportunidad porque él no se atrevía a decírselo directamente a Hitler, y sí accedió al favor que le quería hacer Guderian con fin de relevar. Fue así como Hitler, muy desilusionado y no admitiendo que había sido un error haber nombrado a un simple fanático sin conocimiento militar como lo era Himmler, como el comandante del grupo de ejércitos del Vístula, el cual tuvo que ser sustituido por el muy capaz pero no tan fanatizado general Heinrich. Entonces Heinrich planteó una defensa muy inteligente en las colinas del Silo, poniendo sus tropas más importantes en la segunda línea, no en la primera, porque se sabía por medio de que el ejército alemán había capturado a algunos soldados del ejército rojo, se sabía que esta primera línea iba a ser vapuleada por la artillería soviética y que el conservar a los hombres del ejército alemán en la primera línea iba a resultar solamente en una masacre y en una pérdida inútil de vidas. De tal manera que una vez que empezó el ataque del Ejército Rojo, se utilizaron un gran número de cañones, se hizo uso de los famosos Katyusha, también conocidos como el órgano de Stalin, para poder despedazar esta primera línea. Pero como ya se había mencionado, dado que el ejército alemán había capturado a algunos soldados del Ejército Rojo, ellos ya sabían que el ataque se iba a realizar en esa zona, de tal forma que los alemanes se recorrieron a la segunda línea defensiva, con lo que estos cañonazos lo único que hicieron fue hacer suspender en el aire numerosas partículas de polvo, con lo que una vez que Georgy Zhukov hizo traer unos reflectores para así emitir luces de alta potencia con el fin de cegar a los alemanes, esto no provocó la cega de los soldados de la Wehrmacht, sino que claramente los soldados alemanes pudieron ver cómo se reflejaban las figuras de los soldados del Ejército Rojo una vez que empezó el asalto de la infantería. Esto provocó que los soldados de la URSS fueran un blanco fácil para los soldados de la Wehrmacht, que los empezaron a masacrar. Zhukov, no importando el número de bajas, empezó a enviar más soldados e incluso empezó a enviar sus tanques, pensando que iba a tomar con facilidad las colinas del Silo. Pero ¿qué pasó? Este accidente geográfico en su segunda línea presentó una perfecta oportunidad
para los efectivos de la Wehrmacht para masacrar tanto a los soldados como destruir un gran número de tanques utilizando el Panzerfaust. No olviden que el Panzerfaust es un cohete de uso personal que resulta efectivo contra el blindaje de los tanques como el T-34. Entonces Zhukov, ya totalmente desesperado, empezó a cañonear de forma más intensa las colinas del Silo. Pero esto volvió a tener el mismo resultado e incluso los tanques, como el terreno era tan empinado, no lograban subir. Zhukov, debido a todos estos inconvenientes, presentó un gran retraso. A diferencia del general Iván Konev, que empezó a plantar cabezas de puente en el extremo sur del río Oder, con lo cual pudo avanzar hacia el sur de Berlín. Esto presionó demasiado a Zhukov porque además de Stalin le llamó y le dijo ya que Konev se estaba adelantando y que su retraso empezaba a ser un tanto molesto. Zhukov, ya muy alterado, envió todo lo que tenía, como dicen, puso toda la carne al asador para lograr conquistar este accidente geográfico con el fin de superar todas las barreras y alcanzar la cima y de esta manera ya poder avanzar libremente hasta Berlín. Hay que decir que el general alemán Heinrich hizo una defensa muy intensa de esta posición, no por el hecho de salvar al Tercer Reich, porque ya sabía el general alemán que este régimen tenía los días contados, sino que quería dar todo el tiempo posible a las tropas estadounidenses para que llegaran antes a Berlín que el ejército rojo, porque desde su punto de vista y desde el punto de vista de hecho de la mayoría de las alemanas, de la mayoría de los alemanes, era preferible caer ante las tropas del ejército estadounidense que ante las tropas del ejército rojo, dado que los norteamericanos no resultaban ser tan crueles ni tenían tantos ánimos de venganza como lo tenían las tropas de la Unión Soviética. De tal manera que ese era el plan de Heinrich, y una vez que la línea defensiva del Oder fue totalmente arrasada, le sugirió a su subalterno Ben que realmente ya no se esforzara mucho de aquí en adelante, que lo más conveniente era huir juntos hacia la zona controlada por los estadounidenses en el oeste. Ante esta negativa de Heinrich de querer defender el Reich a toda costa, fue condenado a Hitler. Fue condenado por Hitler a muerte. Sin embargo, Heinrich ya estaba muy lejos y esta orden no se cumplió, además de que fue capturado finalmente por los estadounidenses, que era justamente lo que el general alemán quería. Una vez que se superó esta barrera estratégica, ahora sí el ejército rojo tenía las manos libres para llegar a la capital alemana y se empezaría en tan solo 5 días después la violenta batalla por la toma de la capital del Tercer Reich, que culminaría entre el 30 de abril y el 1 de mayo de 1945 con el suicidio final de Adolf Hitler. Por el momento es todo, nos vemos en la próxima, hasta pronto.